Muy buenas tardes, mi nombre es Robeiro Rojas, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a realizar la sustentación o vamos a hablar un poco acerca de qué son las resistencias negativas. Esto se nos pidió realizarlo para la clase de física electrónica. Y dice que la resistencia negativa en electrónica es una resistencia negativa, un componente que exhibe un comportamiento opuesto al de una resistencia convencional. A diferencia de una resistencia tradicional donde la corriente aumenta a medida que aumenta el voltaje, en la resistencia negativa es completamente lo opuesto. Cuando hay una disminución de corriente y el voltaje aumenta. Entonces, eso es en principio lo que es una resistencia negativa. Dice que tiene unos principios de resistencia que son caracterización del voltaje corriente. Dice la caracterización del voltaje corriente de una resistencia negativa tiene una pendiente negativa en una región específica de operación. Tiene amplificación y dice que la amplificación de la resistencia negativa puede proporcionar amplificación de señal debido a la reducción de corriente con aumento en el voltaje. Esto es principalmente lo que es en la parte de amplificación. En la parte de estabilidad dice los circuitos con resistencia negativa pueden presentar problemas de estabilidad ya que la reducción de corriente puede llevar la oscilación. ¿Qué significa? Que al momento de proporcionar amplificación de señal puede haber debido a la reducción de corriente hay un aumento o conlleva a oscilaciones. Significa que no es algo estable, sino que propone oscilación dependiendo del voltaje. Dice, hay varios ejemplos. Dice el diodo túnel. El diodo túnel es un dispositivo semiconductor que exhibe resistencia negativa en su región de funcionamiento directo. Otro ejemplo es el transistor de efecto de campo. En ciertas condiciones de operación, las transiciones de efecto de campo o FET pueden mostrar características de resistencia negativa. Entonces, como muestran características de resistencia negativa, por esa parte pues se puede considerar como una resistencia negativa. Los circuitos activos, dice que los circuitos activos que utilizan componentes activos como amplificadores operacionales pueden implementar resistencia negativa mediante retroalimentación negativa. ¿Qué significa? Que si a un circuito activo le inducimos energía negativa o puede que proporcionar resistencia negativa. Entonces, por eso también un circuito activo, al proporcionar una corriente negativa, pues podemos considerarlo como una resistencia negativa. Entonces, apreciado tutor, queridos compañeros, esta es la sustentación de circuitos o resistencia o los principios de la resistencia negativa. Muchas gracias.